Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Apocalipsis 3:1. El mensaje de la iglesia a Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante, por tanto, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo quiero empezar con esta pregunta: ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué dicen ustedes? Aquellos que un día son salvos, ¿llegarán a ser juzgados y echados al lago de fuego? ¿Qué dicen ustedes? Levanten la mano los que están por sí. Como la asamblea. Los que están por no. David dice que no se pierde. Miren, mis hermanos, la salvación no se pierde, pero tú la puedes entregar. Escuchen bien. Una cosa es que se pierda, otra cosa es que tú la entregues. Que tú digas: yo no quiero la salvación. Que tú hayas sido salvo, pero que llegue un día en el que tú le digas a Dios: te devuelvo tu salvación, yo no quiero tu salvación. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí dice la palabra que habían nombres que estaban escritos en el libro de la vida, pero que fueron borrados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se borraron esos nombres del libro de la vida? Porque ellos entregaron su salvación. ¿Por qué? Porque decidieron en algún punto de su vida amar más las tinieblas. La salvación no se pierde y Dios no te quita la salvación. Pero puede ser que alguien que esté salvo se acerque, ¿verdad?, con su forma de vida. No digo que vaya a acercarse a Dios y decirle: te entrego la salvación, sino que con su forma de vida pueda decir: Señor, yo no quiero tu salvación. Me sorprende esto que acabamos de leer al último, ¿verdad? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Eso significa que hay quienes no borrará sus nombres, pero hay quienes sí borrará sus nombres. Cristianos que ya estaban inscritos en el libro de la vida. Ahí decía Liene Chicaiza, ahí decía Juanito Gusky, ahí decía, ¿verdad? Pero perseveren, dice, para que el día en el que ustedes lleguen, su nombre esté todavía ahí escrito y no se haya borrado su nombre del libro de la vida. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso dejémosle para el último, ya vamos a hablar más de eso. El mensaje a la iglesia de Sardis se refiere a varios puntos importantes, ¿no? Lo primero que quiero que noten ustedes es que esta iglesia no era perseguida, no tenía persecución. Tampoco tenían herejías, ¿sí se dan cuenta? A diferencia de las anteriores, ¿verdad? La de Tiatira, que tenía a Jezabel, la iglesia de Pérgamo, que tenía la doctrina de los de Balaam y los nicolaitas. Esta iglesia de Sardis no tenía a nadie así en su iglesia. Tampoco le perseguían, tampoco les mataban,
como a la iglesia, ¿verdad? Cuando analizábamos la iglesia de Pérgamo, a quienes les despojaban de sus posesiones, cuando querían, les hacían a un lado, les perseguían, les dejaban en la pobreza. Por eso digo que es necesaria la persecución, porque ahí es cuando la iglesia se levanta, es cuando la iglesia crece, no solo numéricamente, sino en convicción. La iglesia sale de su comodidad cuando hay persecución. Entonces, aquí hay algo, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y es que esta iglesia no era perseguida ni tenían herejías doctrinales. Entonces, ¿qué pasaba con esta iglesia? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Sardis? Yo le puse, examinando lo que está, todo el contexto, la iglesia que perdió el rumbo, la iglesia que perdió el rumbo o perdió el propósito. ¿Sí? Significa que empezaron bien, significa que estaban enfocados en lo que tenían que hacer, pero de pronto como que se desenfocaron completamente y estaban adquiriendo o entrando en otro rumbo donde no debían entrar. Y estaban en un estado, ¿verdad?, en el que empezaron a desechar ya las viejas enseñanzas, las viejas doctrinas, las doctrinas de los apóstoles. Empezaron como a modernizarse. Es una iglesia que tiene nombre de estar viva, pero que está muerta. Eso nos enseña a nosotros que esta iglesia adquirió fama. Esta iglesia era famosa, era reconocida, era conocida. Como muchas iglesias de hoy en día, ¿verdad? Que solo con escuchar su nombre ya la gente dice, ya sí conozco. No, es una iglesia muy famosa, o son iglesias muy famosas. Y tienen mucha fama. Por varias razones. Pero a veces se desenfocan del objetivo principal. Solo como pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de una iglesia? ¿Qué rumbo es el rumbo de la iglesia? Del cual nunca deberían desenfocarse las iglesias. Ya, del discipulado dice, ¿verdad? ¿Cuál es el rumbo de una iglesia? ¿Cuál debería ser el rumbo de una iglesia? ¿Seguir a Cristo? Ya, muy bien, podríamos decir seguir a Cristo, vivir para Cristo, esperar la venida de Cristo, ¿verdad? Efesios 4:11. Efesios 4:11, solo por darles nada más un recuento de algunas veces que hemos hablado de esto, pero vamos a desarrollar este tema, es muy amplio. ¿Qué nos dice Efesios 4:11? ¿Sí? ¿Alguien lea con voz alta? Miren ustedes, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Que todos lleguemos a la unidad de la fe, que tengamos un mismo propósito, que es ¿qué? La venida de Cristo. No hay más propósito. No hay más propósitos para la iglesia. Ya lo que venga después o lo que se haga después, hay que tener mucho cuidado, porque por causa de eso las iglesias se desvían. Por causa de eso las iglesias se desenfocan del propósito único para el cual se formaron las iglesias. ¿Sí? Ya el resto es vanidad de vanidades. Que la iglesia se mete en la política, vanidad. Que el pastor se lanza para asambleísta, vanidad, ¿verdad? ¿Acaso Dios mandó a hacer eso al pastor? ¿Acaso Dios les mandó a hacer eso a la iglesia? Si alguien se preparó, si alguien estudió para ser político, y es su aspiración, y quiere cambiar la historia de esta ciudad o de este país desde la política, pues sea guiado por Dios, ¿verdad? No tenemos problema con eso. Pero si Dios te llamó para ser pastor, y te estás metiendo en la política, te estás metiendo en problemas. Y te estás desenfocando, ¿de qué? Del propósito para el que Dios te llamó. Ahora, yo quiero que analicen algo. Al parecer este mensaje era para la iglesia, y sí es para la iglesia, pero saben que este mensaje es puntualmente dirigido para el ministro de la iglesia, para el pastor. ¿Por qué les digo esto? Vamos a leer de nuevo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, obviamente, es el pastor.
El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de estar vivo, pero estás muerto. ¿Qué figura es esa? Está hablando de una figura masculina, cuando la iglesia siempre tiene figura femenina. ¿Por qué no dijo tienes nombre de que vives pero estás muerta? Refiriéndose a la iglesia. Estás muerta. Pero dice estás muerto. Directamente se está dirigiendo al pastor. ¿Por qué? Ya vamos a desarrollar más después. No es que solo el pastor estaba muerto. En realidad, como está la cabeza, está el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué las iglesias están mal? Porque los pastores están mal. ¿Por qué los pastores están mal? No todos, no, pero estamos hablando de en general. ¿Por qué los pastores están mal? Porque han perdido el propósito, han perdido el objetivo, han perdido el rumbo, han perdido la meta. Y se enfocan en cosas que no deben enfocarse. Y esto es muy serio, mis hermanos, porque está hablando de una iglesia que presume estar viva, donde se hacen muchas actividades, donde se hacen bautizos, donde se hace cena, santa cena, donde se hace paseos, donde se hace de todo, convivios, donde se hace los cultos y todo, que tiene fama de estar viva, pero en realidad está muerta, dice. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que mata al hombre? El pecado. Entonces hay pecado que está oculto. Hay pecado que está oculto o es visible, pero hay pecado. Algo está mal entonces aquí, en esta iglesia. Y empieza desde su cabeza, desde el pastor. Tienes nombre de estar vivo, tal vez era un predicador famoso, como hoy en día nosotros vemos muchos predicadores famosos, que hablan bonito, ¿verdad? Tienen fama de estar vivos, pero ¿realmente estarán vivos? ¿Realmente Dios los considera vivos? ¿O Dios los considera muertos? Esta es una confrontación de Cristo hacia el ministro primero y después hacia la iglesia. ¿Y por qué les digo esto? Porque parece ser que la gran mayoría de la iglesia claramente nos dice que solo unos pocos no han manchado sus vestiduras, o sea, unos poquitos rezagados, ¿verdad? Que no están de acuerdo tal vez con lo que el resto está haciendo. No están de acuerdo con lo que todos están haciendo. Desde su cabeza, desde el pastor, se desenfocaron y están haciendo cosas. Y hay unos poquitos que no han manchado sus vestiduras, que dicen, no, la palabra no dice eso, Dios no dice que hagamos eso. ¿Por qué estamos haciendo eso? Miren ustedes, parecería ser que casi toda la iglesia se enrumbó desde su cabeza, desde el pastor, se enrumbaron en un camino, ¿verdad? En el cual Dios no estaba, o no era el camino de Cristo. Entonces, lo primero que yo quiero que examinemos aquí es lo que le dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que decíamos que en la presentación se encuentra el secreto, el problema de la iglesia, ¿sí? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano, ¿verdad? ¿A qué se refería Cristo cuando dice los 7 espíritus de Dios en su mano y las 7 estrellas? Bueno, las 7 estrellas son las 7 iglesias. De eso nos hablaba el mismo Juan en Apocalipsis 1, el que tiene las 7 estrellas en su mano, que representan las 7 iglesias. Pero ¿qué representan los 7 espíritus? Y para esto nosotros tenemos que examinar primero que el número 7, ¿qué representa? ¿Qué representa el 7? Representa plenitud, ¿sí? También representa perfección. Representa la plenitud del Espíritu Santo obrando en las 7 iglesias. El Señor le está diciendo, iglesia, yo soy, dice, ¿verdad?, el que obra con plenitud, con perfección en las 7 iglesias. O sea, yo obro con perfección. Así que no te confundas, las cosas que tú no haces por medio de mí, yo no las hago.
No pienses que todo lo que tú haces es agradable hacia mí, porque yo obro con perfección. Aprende a diferenciar, iglesia, lo que es mi obra y lo que son tus obras, que terminan siempre en pecado. Diferencia, iglesia, ¿verdad? Lo que es mío y lo que no es mío. Primero, eso le está diciendo a la iglesia de Sardis. Iglesia, yo obro con perfección mis 7 espíritus. Y eso tiene que, ¿verdad? Tiene que reflejarse en la iglesia. Ya vamos a ver cuáles son los 7 espíritus de Dios, porque la Biblia habla de eso. Pero tiene que reflejarse en la iglesia los 7 espíritus de Dios. Y tiene que reflejarse en la iglesia verdaderamente lo que es de Dios y lo que no le corresponde a Dios. Porque yo no puedo pensar que todo lo que se hace, ¿verdad? En muchas iglesias lo hacen por inspiración de Dios o por guianza de Dios. Ahí la gran mayoría de cosas no se hacen por guianza de Dios. Es triste reconocerlo, pero me he topado con casos, ¿verdad?, con los que dicen, vamos a hacer un culto más en la semana. ¿Por qué? Una iglesia, por ejemplo, les doy un ejemplo de una iglesia que tenía 2 cultos en la semana, miércoles y domingo, y dijo, vamos a hacer otro culto más. Pero ¿cuál era la motivación por la que querían hacer ese culto más? ¿Saben cuál era? Necesitamos más ingresos para la iglesia, así que vamos a hacer un culto más porque necesitamos más dinero. Bueno, esa es una motivación. La pregunta es una motivación dada por Dios o es una motivación guiada por el corazón del hombre. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Están guiándose por una necesidad de dinero, ¿verdad? Queremos que todos participen. Pero yo tengo que aprender a diferenciar, y el ministro tiene que diferenciar claramente lo que es dado por Dios y lo que Dios no tiene nada que ver con eso. Me parecería que este ministro no diferenciaba bien entre lo que le correspondía de Dios, lo que venía de Dios, y lo que no venía de Dios. Y se hacía de todo, y se hacían muchas cosas. Y ahí hay que tener cuidado. Por eso es que Pablo se acerca, ¿verdad?, a Timoteo, y Pablo le dice, ten cuidado, Timoteo, ten mucho cuidado de varios grupos en la iglesia que te pueden desviar. Entonces, Pablo diferenciaba este tipo de cosas, y Pablo se acerca a Timoteo y le da este consejo. Pero el ministro tiene que aprender a diferenciar. ¿Sí? Y tiene que estar con los ojos abiertos. Por eso después le dice, ¿verdad? Sé vigilante. Sé vigilante. ¿Qué más representa los 7 espíritus? Apocalipsis 1:4. Desde el 3 vamos a leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está hablando de los 7 espíritus de Dios. Segundo, ¿qué representan los 7 espíritus de Dios? Representan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y su trabajo en la iglesia o en las 7 iglesias. La plenitud de Cristo primero y después el trabajo del Espíritu Santo obrando de 7 formas diferentes obrando de diferente forma en cada iglesia. Como eran 7 iglesias, el Espíritu Santo obró de una manera en Sardis, obró de otra manera en Tiatira, obró de otra manera en Pérgamo y obró de otra manera en Éfeso, y así la Odisea y todas las iglesias de diferente manera. No se le ve al Espíritu Santo haciendo lo mismo en cada iglesia, sino se le ve obrando en diferente manera. Eso representan los 7 espíritus también, ¿sí? Pero hay aquí algo que nosotros debemos entender. Isaías 11:2. Y esto es interesante. Isaías 11:2. Miren ustedes. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu ¿de quién?
el Espíritu de Jehová. Y miren ustedes, aquí en lista, ¿verdad? Aquí está la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo representado. No es que hay espíritu para cada cosa, espíritu. No, es el Espíritu Santo, pero que se representa en sus 7 planos, ¿sí? El Espíritu de Dios. De esto se profundizará un poco más cuando hablemos del Espíritu Santo. Pero miren, ¿espíritu de qué dice? Espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor a Jehová. Miren ustedes, ahora, consideren ustedes esto. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo gobierna sobre un cristiano? Ese cristiano se tiene que manejar con sabiduría, le enseña a manejarse con inteligencia, le enseña a manejarse con poder, le enseña a manejarse con ¿qué más? Con consejo, ¿verdad? Con conocimiento y con temor a Jehová. Esto que está aquí representa que el Espíritu de Dios gobierna en un cristiano. Y esto que hay aquí debe gobernar la iglesia. Esto que hay aquí. Entonces Cristo, ¿qué le está diciendo a esta iglesia? ¿Qué le está diciendo? Yo tengo, dice, ¿verdad?, los 7 espíritus. Miren ustedes, yo tengo esto. Pero resulta que tú no estás reflejando esto. No estás haciendo esto y no estás viviendo de esta manera. Eso significa que yo no estoy gobernando sobre tu vida. Yo no estoy gobernando sobre la iglesia. Y lo que la iglesia necesita es el gobierno del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo gobierne, es que el Espíritu de Dios gobierne sobre la iglesia. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, ¿verdad? Porque es que a veces la iglesia no sabe qué hacer, porque es a veces que el cristiano no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría, no hay inteligencia, se vive haciendo lo mismo y lo mismo siempre y esperamos algo diferente. No hay entendimiento, no hay conocimiento de Dios. Esto es grave. Mire, iglesias que piensan que manejan el poder de Dios porque todos se caen al piso. Pero eso no es manejar el poder de Dios. ¿Saben qué es manejar el poder? De lo que yo entiendo en la palabra, que es manejar el poder de Dios. No es que a lo que tú vayas toda la gente se vaya cayendo al suelo. Manejar el poder de Dios es manejar, ¿verdad? Es que Dios te respalde en todo lo que tú haces, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú vives, que cuentes con el respaldo de Dios, que Jehová jamás te deje avergonzado, que jamás sus hijos van a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque detrás de sus hijos, ¿la palabra de quién está? La palabra de Dios. Y si Dios te mandó, Dios te va a respaldar. Entonces no creo yo que Dios mande, ¿verdad?, a alguien a hacer algo y que después Dios se dé a la fuga y lo deje solo. No, pues si te quedaste solo es porque Dios no te mandó. Eso significa que no estás caminando bajo su consejo. Pero no, es que manejar el poder de Dios, la gente piensa que es que van caminando y la gente se cae y se levantan los muertos y todo eso. Esos son propósitos de Dios, propósitos que Él los hace cuando Él quiere y como Él quiere. Aquí un hombre vino endemoniado, fue liberado, fue un propósito, pero no es que todos los cultos yo pase liberando demonios. No es que todos los cultos nos pongamos a estar echando fuera demonios porque yo soy el cazador de demonios. No es así, porque Dios no me mandó a mí a cazar demonios. No, hay pastores que sí parecen cazadores de demonios, andan busca y busca demonios, y todos los cultos, y se olvidan de que hay algo que es conocimiento, y la iglesia no tiene conocimiento de la palabra, ni de la voluntad de Dios, ni para qué fue formada la iglesia. Eso es grave. Entonces es como que se van descuidando todas estas áreas en la iglesia, el gobierno de Dios a través de su Espíritu. Ya no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay consejo, no hay poder, no hay conocimiento y tampoco hay temor a Jehová. Por eso es que la iglesia se desboca
y viven de tal manera que más se parecen al mundo que parecerse a una iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana se cambia su forma y más parece un club social antes que una iglesia. Sí, un club social, donde la gente va, pero va por encontrarse con la hermanita, ¿verdad? Para ponerse al día en el chisme. Sí, no sé de qué, y en el culto, y escuchen bien, en el culto, en el rato de la prédica se ponen a conversar, a chismear. Hermanos y hermanas, no solo las mujeres. Es como que no entienden, ¿verdad?, para qué van a la iglesia. Y otros que van a hacer problema mejor, en vez de llevar una solución, van a hacer más problema. Porque los jóvenes se desenfocan del propósito principal. Y es así como algún pastor nos dijo alguna vez a nosotros cuando éramos jóvenes: levanten la mano quien vino por buscar novia. Toditos levantan. Amén. Levanten la mano quien vino, ¿verdad?, por recibir la palabra. Todos bajaron la mano. Nadie quería, ¿por qué? Porque era un retiro de jóvenes, venían jovencitas y jóvenes de Guayaquil, de Esmeraldas, de la Sierra, del Oriente, había de todo y para todo. Y era como estar en las nubes, en el cielo. Sí, ¿y saben qué era lo triste? Que uno estaba, ¿verdad? Yo estaba caminando y veía jovencitos así ocultos ahí, besándose, manoseándose, y más allá igual así los jóvenes. No, están desenfocados completamente de para qué Dios los llamó. Imagínense ustedes, y yo siempre me pregunto esto: ¿qué les diría, escuchen, qué les diría Pablo, el apóstol Pablo? ¿Qué les diría a esos jóvenes si él estuviera ahí? ¿Qué les diría el profeta Samuel si él estuviera ahí? ¿Qué les diría José? ¿Qué les diría Josué? ¿Qué les diría aquella gente, verdad, que temía a Dios? Había sabiduría en ellos, ¿verdad? Daniel, ¿qué les diría? Tal vez yo creo que no les va a agredir, pero tiene que haber una palabra confrontativa para ellos, donde ellos no piensen que lo que están haciendo está bien. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué les diría Cristo viéndoles en esa circunstancia? Pues les voy a decir. Después invitaron a un pastor. Vio al muchacho y el pastor habló, ¿verdad? Dio su enseñanza y todo eso, pero nada confrontaba el pecado. Nada hacía siquiera que uno se sienta medio mal, medio nostálgico, diciendo no estoy mal, de gana yo vine a un encuentro cristiano y lo único que estoy haciendo es besándome con una chica, con otra chica. O sea, no había ese remordimiento en el corazón. Tanto así que en el bus de regresamos mezclados entre algunas ciudades y seguían lo mismo, seguían en besuqueo, seguían y los líderes ahí durmiendo. Los jóvenes, les digo la verdad, los jóvenes hacíamos lo que nos daba la gana. Todos los jóvenes hacían lo que les daba la gana, porque no había conocimiento de Dios, porque no había ni siquiera una palabrita que predicara a alguien ahí en esos encuentros que hicieran que esos jóvenes se arrepintieran de su pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada de esto cuando eso es lo que debería gobernar la iglesia. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios gobierna. Y no es que hay 7 espíritus. No, es el mismo Espíritu de Jehová. Representado, ¿verdad? Podríamos decir en sus 7 planos, representado en sus 7 obras, en sus 7 dones. Eso también podemos ponerlo. Eso también, muy bien. 7 funciones. Y también esta palabra es interesante, los 7 planos. Pero miren ustedes, ¿hay esto en nuestras vidas? ¿Hay esto en la vida del cristiano? ¿Hay esto en tu vida? Les pregunto yo. Pues los ministros deberíamos constantemente preguntarnos si hay esto en nosotros como ministros y si hay esto en la iglesia. Y si no hay eso, ¿qué significa? Iglesia de Sardis, yo no estoy gobernándote. Tú te estás gobernando a ti misma. Tú te estás gobernando sola. Ministro de Sardis,
Yo tengo la autoridad, yo tengo los 7 espíritus, yo tengo lo que tú debes tener. Pero has dejado de lado eso y te pones a hacer, ¿verdad?, algo lo que yo no te mandé a hacer. Te desenfocas completamente del propósito. ¿Por qué les hablo de esto, del ministro? Porque tal vez en algún momento alguno de ustedes o a muchos de ustedes, Dios los llamará también a ministrar una iglesia, a levantar una obra. Y deben conocer esto, porque si no como dice él, van a pagar piso, porque Satanás los va a engañar y los va a matar. Así vemos pastores muertos, porque nunca les enseñaron cómo debería ser un buen pastor, ¿verdad? Y no son inocentes, son culpables, porque nunca se interesaron por aprender tampoco, ¿sí? Yo les digo la verdad, en mis 20 años de cristianismo, la mayoría de pastores que pasaron, ¿verdad?, enseñándome a mí, nunca hablaban de esto, hablaban de muchas cosas y mayormente se hablaba del dinero, a veces hablaban mucho del dinero. Pero le doy gracias a Dios por el pastor que me formó, que considero yo, fue mi pastor, el que me formó a mí. Cuando Dios lo puso en mi camino, es cuando yo empecé a darme cuenta de que la palabra de Dios se estudia, no solo se lee, y de que hay una gran responsabilidad sobre el ministro. Y gran parte de lo que yo aplico en el ministerio, lo aprendí de él, ¿sí? Y que ustedes lo han visto predicar aquí. Pero es la verdad, que en mi vida, yo les digo esto personalmente, en mi vida, la primera iglesia en la que yo estuve se cerró por causa de pecado, ¿verdad? Nada. Una que otra cosita por ahí, pero en 5 o 6 años que estuve ahí, en realidad casi nada. Pasábamos más en encuentros, en lo que yo les digo, no. Es la iglesia más desordenada en la que he estado. Pero ahí empecé, Dios sabe por qué empecé ahí. Para saber, para mirar, para conocer. De ahí, como se cerró la iglesia, yo ya no tenía dónde ir. Estuve un tiempo sin congregarme en ninguna iglesia. Y una amiguita me invitó, me dijo, vamos a esta iglesia. Entonces yo le fui siguiendo, dije, vamos. Me invitó a una reunión de jóvenes. Y empecé ahí, estuve como 4 años. 4 años en esa iglesia, pero nunca vi al pastor, sino de vez en cuando nada. Pasaba solo viajando. Y lo que realmente, más que aprender, yo iba más a enseñar que a aprender. Con lo poquito que había aprendido en la primera iglesia, en la segunda iglesia iba a enseñar, antes que aprender. Imagínense, yo todavía era muchacho, pero tenía la buena intención de servir. Y sí, el pastor casi no pasaba en la iglesia. Era un pastor muy importante y hasta ahora lo es. Hablando secularmente, es muy importante. Él es pesado, es un pastor pesado, de peso. No es solo pastor, es reverendo. De ahí reflexioné yo y dije, Señor, estoy mal. No estoy haciendo nada aquí. Señor, dije, llevo 4 años aquí y realmente no estoy haciendo nada. Estoy perdiendo el tiempo. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, ayúdame. Porque yo en verdad no quiero ir de iglesia en iglesia, pero tampoco quiero quedarme en una iglesia donde no aprendo nada y ni siquiera veo a un pastor que está delante de la iglesia. Entonces le oré al Señor y ahí fue al poco tiempo cuando me encontré con un amigo de la infancia, ¿verdad? Y él me invitó y me dijo, vamos, acá te invito a un seminario. Entonces ahí fue donde llegué, ¿verdad? A la iglesia donde les comento, donde salimos, ¿verdad? Y ahí es cuando yo empecé a ser formado realmente. Y ahí es cuando yo empecé a ver las cosas desde otro punto de vista. Un cristianismo completamente diferente. Y es de donde el Señor, ¿verdad?, me toma y me pone a trabajar. Todo tiene su propósito, pero es una iglesia pequeña. La iglesia que pastorea, ¿verdad?, el pastor Pedro, es una iglesia pequeña. No es una iglesia que tiene muchos miembros, es una iglesia pequeña. Pero hay algo de especial. Hay algo. Y es por lo menos de lo que yo me he dado cuenta, es que hay esto. Hay todo eso. ¿Sí? Y eso es lo que debe reinar en la iglesia. Cuando no hay esto, realmente no hay nada. Estás perdiendo el tiempo. Si no hay eso, no hay nada.
Eso significa que el Espíritu de Dios no gobierna. Los 7 Espíritus de Dios no se reflejan en la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Está haciendo de todo. Puede ser famosa, puede tener nombre, pero está muerta. Está muerta. ¿Sí? ¿Qué se considera una iglesia muerta? Una iglesia muerta se considera, ¿verdad?, una iglesia que vive en pecado, sí. Pero una iglesia muerta también se considera donde el Espíritu de Dios no gobierna. También es considerada una iglesia muerta. Porque si Dios no gobierna en tu vida, ¿quién gobierna entonces? O gobierna el hombre o gobierna Satanás. Pero si gobierna el hombre, también gobierna Satanás, porque solo hay 2 reinos: Dios y las tinieblas. Y si no gobierna el Espíritu de Dios, entonces, ¿quién gobierna? Y esto es alarmante. Iglesias cristianas, evangélicas, numerosas, grandes o pequeñas, como sea, si no gobierna el Espíritu de Dios, entonces, ¿quién gobierna? Por defecto, gobierna Satanás. Por defecto. Y si no hay estas 7 cosas, yo me doy cuenta, digo, aquí no está gobernando el Espíritu de Dios. ¿Qué hago aquí entonces? ¿Qué hago aquí? Y así como yo, ¿verdad?, el Espíritu Santo me movió a orar, Señor, ayúdame. Pongo una iglesia donde aprenda, pongo una iglesia donde crezca, pongo una iglesia donde acá solo veo, ¿verdad?, no veo ni pastor, no veo nada y solo pasan peleando nada más. Los chicos ni saben para qué Dios los llamó, pasan solo haciéndose enamorados nada más. Se pelean entre ellos, se van de la iglesia, se van los papás, se pelean los papás, se pelean por dinero, se para al frente Imagínense lo que es un culto domingo, que se pare adelante el pastor, después de no haberle visto tanto tiempo por la iglesia. Que se pare adelante y que diga, hermanos, el reverendo ni sé cómo, ni sé cuánto les va a hablar. Hermanos, hoy día no vamos a predicar. ¿Por qué? Y la gente se sorprende, ¿por qué no va a predicar? ¿Qué pasó? Hoy día vamos a dar cuentas del dinero de la iglesia. Y se ponen con una listota, hermano, de cuentas y todo el santo culto. Y se gastó en tanto, se gastó en esto y a tal persona le dimos tanto y esto. Y la gente diciendo, mucha gente diciendo, sí, porque yo quiero saber qué hacen con mi plata. Pero otra gente diciendo, Dios mío, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? ¿Acaso a mí me interesa lo que hacen con la plata? Yo lo que quiero es aprender la palabra. Y yo le escuchaba a un hombre, él era recién convertido. Él decía, a mí qué diablos, qué carajo me importa lo que hacen con la plata. Yo quiero aprender de Dios. ¿Sí? Y ahora lo veo borracho en el mundo, ni se congrega siquiera. Iglesias que tienen nombre, pero que realmente no son nada, están muertas, porque no hay nada del Espíritu de Dios ahí. Solo son como de vez en cuando, como que se mueve algo, como que hay una emoción, como que algo pasa, pero después se aquieta todo y regresan a lo mismo nuevamente. Por eso les digo, la prédica no se puede suspender por nada. Pueden hacer lo que puedan hacer, puede ser el día del padre, el día de la madre, el día del pastor, puede ser lo que sea, pero la prédica no se puede suspender por nada. Amén. Y hubo una hermanita que me dijo, pastor, ¿y si el día de la madre se iba a predicar? Verá que de donde yo vengo el pastor no predicaba el día de la madre. Se hacía comida, entregaban una rosa, los jóvenes hacían un sketch y salíamos. Avisarame si va a predicar para no venir. No, hermana, sigo a predicar. Sí voy a predicar. La prédica no se suspende por nada. Dijo. Bueno, si ustedes hacen eso, mis hermanos, ustedes se meten en problemas con Dios. Ustedes suspenden una prédica, ustedes se meten en problemas con Dios. ¿Sí? Los ángeles le ruegan a Cristo para que les deje predicar. Y hay pastores vagos que no quieren predicar. Se meten en problemas con Dios. ¿Sí? Se meten en problemas con Dios. Pero bueno, estamos hablando de que la iglesia perdió el enfoque y les estoy hablando de cómo las iglesias a veces se pierden, porque no hay gobierno del Espíritu Santo. Y esto debe haber en tu vida, cristiano, debe haber en tu vida. ¿Sí? Esto, jóvenes, debe haber esto en su vida. Temor a Jehová, porque si no hay nada de eso, no hay cristianismo. Entonces, las 7 estrellas representan las 7 iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Que las 7 iglesias eran de Cristo, a Él le pertenecen. En otras palabras estaba diciendo, pastor, tú que estás al frente de la iglesia no es tuya, la iglesia es mía, le estaba diciendo Cristo.
Y si se dan cuenta, eso que le estaba confrontando la vida de él. No es tuya la iglesia. Yo tengo las 7 estrellas en mi mano, le estaba diciendo. La iglesia es mía. ¿Y quién debe gobernar sobre la iglesia? Soy yo. Así que deja de hacer lo que tú quieres hacer y empieza a entender realmente cuál es el propósito. Es un mensaje, un llamado de atención al pastor. Y así como estaba el pastor, muchos de la iglesia también estaban. Tienes fama de estar viva, pero estar muerta, ¿verdad? Eso nos habla, por ejemplo, 1 de Timoteo 5:6 y Lucas 15:24. Lucas 15:24. 1 de Timoteo 5:6. Amén. ¿Será que la iglesia de Sardis se arrepintió? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? Ya vamos a ver más adelante. ¿Qué nos dice 1 de Timoteo 5:6? Miren ustedes. Muertos en vida, aquellos que se entregan al placer del pecado, al placer de sus cuerpos. ¿Pero qué es el pecado? A ver, les pregunto yo, ¿qué es el pecado? ¿Sí? Un acto inmoral que ofende a Dios. Muy bien. ¿Qué dijo usted, mi mamita? Las actitudes que nos separan de Dios. Muy bien. ¿Qué dice usted, Jenny? El pecado. ¿Qué será el pecado? Lo que ofende a Dios. Bueno, lo que nosotros entendemos es eso, ¿verdad? Entendemos también que pecado es errar en el blanco, dar a un lado. Eso significa originalmente la palabra pecar, errar. No le das donde debes darle, le das a un lado, errar en el blanco. Eso significa la palabra pecado. Pero hay 2 conceptos que me gustan del pecado. Miren ustedes, el primero, el pecado es la muerte de la voluntad del hombre. Presten atención a eso. Primero, muerte de la voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué es muerte de la voluntad? Porque el pecado hace que la voluntad del hombre muera. ¿Qué pasa cuando una persona peca y vuelve a pecar y vuelve a pecar y lo hace repetitivo en su vida? Eso se hace costumbre, se hace involuntario. ¿Qué quiere decir? Que sobrepasa tu voluntad. Sobrepasa tu voluntad. Por eso es que el dicho que dice, yo he de dejar cuando yo quiera. Cuando yo quiera he de dejar de tomar, he de dejar mis amantes, he de dejar, eso es mentira. ¿Por qué? El hombre tiene que entender, lo primero que el pecado hace es quitarte la voluntad. Eso es así. El pecado quita la voluntad del hombre. Y hay una frase que algún pensador dijo, y dijo acerca del pecado: uno llega a aborrecer sus pecados, pero amarlos al mismo tiempo. Miren ustedes, uno llega a aborrecer los pecados, pero al mismo tiempo los llega a necesitar, amar, porque ya se vence la voluntad. Eso me demuestra a mí que el pecado es más fuerte que el hombre. Obviamente que sí. El pecado es más fuerte. Por eso es que no es en nuestras fuerzas, sino ¿con qué? Por medio de su Espíritu. ¿Verdad? Lo que cantábamos. No es con nuestras fuerzas, sino con el Espíritu de Dios. En su nombre, dice el débil, fuerte soy. ¿Verdad? Porque en realidad el pecado vence la voluntad del hombre. Claro que sí. Por eso tiene que haber el gobierno del Espíritu Santo para que tú puedas ser libre del pecado. Si el Espíritu Santo no gobierna la vida del cristiano, ese cristiano jamás va a ser libre. Ese cristiano toda su vida va a ser preso. ¿Y cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo gobernando? Aquí está. Si hay eso en tu vida, no por lo menos la gran mayoría, pero va creciendo eso en tu vida, o no hay nada de eso en tu vida. Entonces, si no hay nada de eso, lo que yo debo entender es ¿qué debo entender? Que jamás voy a ser libre del pecado. Presten atención. Lo segundo que representa el pecado es la muerte de la conciencia del hombre. Miren bien, primero mata la voluntad, después mata la conciencia. ¿Saben qué? Que el pecado toma lo más hermoso del hombre y lo convierte en lo más horroroso, en lo más terrible que puede haber. Toma lo bueno que tiene el hombre y lo convierte en oscuridad, en tinieblas, ¿sí? Eso hace el pecado en la vida del hombre. Quita tu voluntad y después mata tu conciencia. ¿Por qué? Nosotros vemos que las personas, ¿verdad?, que fueron de alguna manera tranquilos,
chistosos, amenos, de pronto, ¿verdad? Cometen actos completamente de oscuridad, completamente abominables para nosotros, cosas que uno no quisiera ni ver siquiera. ¿Por qué? Porque roba o mata su conciencia. Y es así como la persona sabe que está haciendo mal, pero lo necesita hacer eso malo. Y es así como la persona, ¿verdad? En algún momento quiere hacer algo bueno, pero resulta que no puede hacer cosas buenas, sino que siempre va tras sus propios deseos. ¿Por qué? Porque el pecado está reinando. Eso es lo que pasaba en esta iglesia. Imagínense ustedes una iglesia donde el pecado reine, donde el pecado sea, ¿verdad?, podríamos decir, el que estaba sobre la iglesia. ¿Qué es lo que puede pasar en esta iglesia? ¿Qué es lo que puede pasar con esas personas? Ahí es donde tú te encuentras, ¿verdad?, que el hermanito se separó de la hermana y se casó con la otra hermana, que un hermano ya tiene 3 mujeres en la iglesia. Ustedes no han escuchado lo que dicen, ¿verdad?, la gente del mundo, que dice en las iglesias cristianas hay adulterio, hay fornicación, se roban la plata, incluso se matan entre ellos dentro de la iglesia. Pero pasa. ¿Y cuándo pasa? Cuando el pecado gobierna dentro de la iglesia, ¿sí? Había un hombre que dijo que le abandonó a la esposa y ahora se estaba metiendo en una relación con una jovencita de la iglesia, de la alabanza. Entonces yo le hice una pregunta, le digo, ¿y qué dice su pastor? Nada, dijo. No, él no se mete en esas cosas. Allá, vida de cada quien. ¿Y usted cree que está bien? Le dije eso. Dijo, no, yo creo que el pastor debería hablar con esa persona. Claro que sí. Dije, el pastor tiene que hacer lo que dice la Biblia. Primero a solas, después 2 testigos. Y si ya no caso, delante de la iglesia. Y si no hace caso, ¿saben qué, hermanos? Tal persona no es cristiano, no es de esta iglesia. Es que así tendría que ser. Imagínense un pastor diciéndole, hermano, tenga la bondad, váyase de la iglesia. O usted váyase porque usted no es cristiano. Usted no quiere arrepentirse, y está haciendo daño a la gente. Imagínense la autoridad que tenía Pablo para decirle a esos 2 que están ahí en la iglesia, sépanse que yo los entregué a Satanás, dice, por pecadores, para que aprendan a no blasfemar, dice, para que se den cuenta de la forma en la que viven. Yo los entregué al diablo, dice, para que obviamente algo iba a pasar en la vida de ellos, ¿no? Esa es la autoridad de un ministro. A tales personas me los pones a un lado, porque esos no son cristianos. Y a tales personas me los saludas y me los abrazas, porque han demostrado realmente que somos hermanos en la fe. Eso es un verdadero ministro que tiene, digamos, los pantalones bien puestos para ejercer la obra. Que no tiene miedo, ¿verdad?, de decir las cosas como son, con sabiduría, con inteligencia. Pero no, hay ministros a los que no les interesa. Vida de cada quien, dice, yo que me voy a estar metiendo en problemas, ni que no tuviera nada que hacer para meterme en eso. ¿Sí? Hay ministros que no les interesa. Ni saben siquiera por qué la gente ya no aparece por la iglesia. Ni saben en qué vive la gente, ni qué hace. Y nunca les visitan, ¿verdad? Había una hermanita que danza. No aquí, no, es en otro lado. Y danzaba y con el pandero y todo eso. Y me dice a mí que yo le case. Digo, ¿y por qué no le dice a su pastor? ¿Saben qué me dijo? Porque mi pastor no sabe cómo yo vivo. Él no conoce nada de mi intimidad, de mi vida íntima. Él solo me conoce a mí en la iglesia, yo trabajo ahí en la iglesia, yo tengo una reputación en la iglesia y es una reputación de hermana santa. Pero la verdad es que fuera de la iglesia era una vergüenza como cristiana, una completa vergüenza. A mí me daba tristeza de decir que ella era cristiana. Y me dice que yo le case, ¿por qué? ¿Y por qué no le dice a su pastor? Porque él no sabe. Y yo le digo, ¿y por qué usted no se acerca donde él? Es que a él no le interesa, me dice. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero es lo que ella me dijo. A él no le interesa. Tiene cosas más importantes que hacer. Estamos hablando de eso, del problema del ministro aquí. Pero sí se dan cuenta cómo las actitudes que toman los ministros, las actitudes que toman la iglesia, lo que pasa dentro de las iglesias, son horrores y barbaridades. Déjenme decirles, son verdaderos
horrores lo que pasa dentro de las iglesias cristianas. No deberían pasar, sí, no deberían. Muchas cosas sí deberían pasar, otras no deberían pasar. Pero pasan. ¿Por qué? Porque no hay gobierno del Espíritu de Dios en la iglesia, ni en los cristianos. Entonces, con esos dos términos de pecado me quiero quedar yo. El pecado, dice, mata la voluntad del hombre y mata la conciencia del hombre. Si no hay eso, tampoco hay un mensaje que confronte el pecado de la iglesia, ¿no? Porque si desde la cabeza está mal, ¿cómo va el pastor a confrontar a los, por ejemplo, a los que están en adulterio si él vive en adulterio? Jamás los va a confrontar. Un mensaje confrontativo cae mal, ¿verdad? Cae mal, pero hace bien. Sí hace mucho bien. Cuando tú te topas en una iglesia que nunca hay un mensaje confrontativo, es porque algo está mal. ¿Por qué, digamos, tú, viviendo en santidad, no vas a confrontar el pecado de tu hermano, a menos que vivas de la misma manera? ¿Por qué alguien con autoridad puede confrontar el pecado? Porque no vive de esa manera. Y es más, Dios lo ha sacado de ahí y Dios le ha enseñado. No es perfecto, pero algo cambió en su vida y es que el Espíritu Santo empieza a gobernar. Entonces sabe diferenciar lo que es de Dios y lo que es del diablo y confronta lo que es del diablo. ¿Por qué en muchas iglesias no se confronta el pecado? Esa es la interrogante. No podemos acusar a todos los pastores de que viven en pecado, pero hay una gran verdad, que tú no puedes confrontar lo que tú mismo haces. Y esta iglesia, en esta iglesia no había mensaje confrontativo. ¿Por qué sería? ¿Por qué habrá sido? Da vergüenza, digamos, que el pastor se ponga a predicar sobre el adulterio y le digan, pero si usted tiene un amante también, ¿qué dicen ustedes? Por eso es que no hay mensaje confrontativo. Entonces, cuando un pastor no tiene un mensaje confrontativo, no es que siempre vaya a ser confrontativo, ¿no? Pero cuando un pastor no tiene mensaje confrontativo, algo está pasando. Cristo siempre confrontaba. Los discípulos confrontaban, por eso los mataron. Todo enviado de Cristo va a confrontar las tinieblas, por eso los matan. Por eso se alejan de ellos. Pero cuando no, es porque estamos ahí mismo, porque somos panas. Somos conocidos. Ahí es cuando Don Sata dice, no, tranquilo, él es pana, dice. Él es mi compa, él es mi parce, dice. No te preocupes ahí. ¿Por qué Satanás no se mete con muchas iglesias? ¿Saben por qué? Porque están bajo su dominio. Porque están bajo su control. ¿Por qué Satanás se mete con otras iglesias? Porque no le pertenecen. Y quiere que le abran espacio para que él entre. Y salgan del gobierno del Espíritu Santo y entren al gobierno del pecado. Ese es el objetivo de Satanás, buscar un espacio, un espacito, por más pequeño que sea, y lograr entrar y que empiece a cambiar las cosas. Por eso es que le dice, sé vigilante, vigila. ¿Qué hacían los vigías? Se paraban en los muros, ¿verdad? Y veían al enemigo que estaba llegando y tocaban, ¿qué tocaban? La trompeta. Por eso es que Dios le dice, levanta tu voz como trompeta. Sé vigilante y observa lo que está pasando. Y si ves que algo está mal, que el enemigo se acerca, levanta tu voz y adviértele a la gente sobre eso. ¿Por qué le dice, vendré y como ladrón, dice, de noche y te sorprenderé? Porque estaban dormidos. ¿Y cómo una iglesia está dormida si no es a través de pecado? A través de que el pecado empieza a gobernar sobre ellos. Ahí es cuando la iglesia está dormida entre muertos. Isaías 40 nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, la primera recomendación, hay 2 recomendaciones y para terminar 3 recompensas para la iglesia. Escuchen bien, para aquellos que se mantienen en santidad. Empecemos con las 2 recomendaciones. Primero le dice, sé vigilante. Y hay 6 cosas de las que la iglesia debe vigilar. Escuchen bien, y un ministro debe aprender a vigilar. 6 cosas que un ministro debe aprender a vigilar. Y la iglesia también debe vigilar. 6 cosas. Primero, la iglesia debe ser vigilante de no caer en pecado. ¿Sí? Primero, de no caer en pecado. Segundo,
La iglesia debe ser vigilante esperando la venida de Jesucristo. La venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:6. Tercero, la iglesia debe estar vigilante frente a las acechanzas del diablo. Miren ustedes, atento hacia las acechanzas del diablo, porque este es un bandido. Este, si no te engaña, te seduce, pero de que quiere que caigas como sea. Así como estábamos en el tiempo de adoración, que nada te separe de Cristo. Aunque todos te dejen, ustedes manténganse firmes siguiendo a Cristo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo el salmista, aunque todos me den la espalda, yo voy a seguir sirviendo a Jehová de la misma manera, y el Espíritu de Dios va a seguir gobernando sobre mi vida. Amén. Agárrate fuerte de la mano de Dios, no deseches lo que has aprendido, ¿sí? Sean sobrios y velen, porque el diablo les anda buscando, dice, ¿verdad? Y si les dan una chancecita, es como cuando no sé si han visto ustedes en el zoológico, cuando se acerca a tomarse una foto y atrásito el león, o el oso salvaje, ¿no? Y se acercan como si nada, ahí tomándose las selfies. Y ni cuenta se dan que ya le jaló de la pierna y si no le salvan, lo mata ahí adentro. No, no te puedes acercar. Por eso en el zoológico hay una distancia, más o menos de unos 2, 3 metros, no acercarse a la jaula. Porque si te acercas, no te va a acariciar nomás, te va a matar. No den chance a Satanás, porque anda como león rugiente. Sean vigilantes, sean sobrios. Hay otra advertencia para la que yo debo estar vigilante y es contra las falsas enseñanzas. Vigilante contra las falsas enseñanzas. Escuchas una mala enseñanza o cualquier enseñanza que escuches y ándate a la Biblia. Pregunta al pastor, a alguien que tenga más conocimiento, a quien sea, ¿verdad? Que tú sepas que tiene buen testimonio y todo eso y se congrega y es fiel a la causa y todo. Y tú pregúntale y dile, ¿qué piensa usted? Yo escuché esta enseñanza. Y van a llegar a un punto, está buena o está mala, pero no te comas todo lo que escuchas, ¿no? Porque de así vas a morir. Vigilante a las falsas enseñanzas. Escuchas una mala enseñanza, enseguida prepara la contra, para decir, no, a ver, eso está mal. ¿Qué dice? Señor, ilumíname, háblame para yo poder enseñar en contra de esa falsa enseñanza. Y tú te preparas, ¿verdad? Ya, aquí dice así, 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 y tú dices, Señor, mira, aquí está, y te preparas y dices, hermano, deje de escuchar eso porque eso es falso. Y tú le dices, mira, aquí está, en la Biblia. ¿Sí? Te preparas para contrarrestar una mala enseñanza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preparado para contrarrestar una falsa enseñanza? Una falsa doctrina. ¿No? Es necesario que estés vigilante contra las falsas enseñanzas. Tú puedes decir, a mí qué me importa. Vida de cada quien. No es así, porque sabes que puede ser que tus hijos caigan en esa falsa doctrina. Puede ser que tus hermanos caigan en esa falsa doctrina. Por eso tienes que prepararte. Escuchas una falsa doctrina, enseguida anda a la Biblia. Prepara un mensaje para contrarrestar esa falsa enseñanza. Judas 2 nos dice, les exhorto, dice Judas 2, a que contendáis por la fe que una vez les fue dada. Les exhorto a que se levanten y hablen en contra de las falsas enseñanzas. Algo que yo debo entender también, Romanos 13:11. Esto debe ser una actitud constante. Y sexto, si nosotros debemos estar vigilantes, ¿ustedes creen que Cristo no estará vigilante de su iglesia? Lo que yo debo entender es que los ojos de Cristo están puestos sobre mí. Por eso es que a la primera iglesia, ¿sí?, le dice, el que tiene ojos como llama de fuego, que todo lo mira y que nada es oculto para él, a la iglesia de los Efesios, ¿sí? El que tiene ojos como llama de fuego, dice esto. O sea, no puedes ocultar nada. Si yo tengo que estar vigilante, es porque Cristo está vigilante de su iglesia, ¿sí? Él está mirando. Desde cuando te levantas, Cristo vigila, hasta cuando vuelves a dormir. Él está vigilante. Sus ojos lo ven, te miran a ti. Es que lo que pasa es que Él tiene que vigilar su iglesia, porque si Cristo no vigila su iglesia, ¿qué pasa con la iglesia? Se desvía.
Por eso Cristo tiene que estar vigilante y el Espíritu Santo obrando en sus 7 manifestaciones a la iglesia, ¿no? Entonces, acuérdate, le dice, es lo segundo. Primero, sé vigilante, vigilar. Estas son las advertencias. Y segundo, ¿qué le dice? Acuérdate. ¿Qué debo recordar yo? ¿Qué debe recordar el cristiano? Hay 3 cosas de las que yo debo recordar. Debo recordar yo de cómo recibí el Evangelio. ¿Sí? Es lo primero que debo recordar. Primero, de cómo recibí. No se está refiriendo a que quien te predicó estaba vestido con tal ropa cuando me predicó, yo estaba con tal ropa cuando acepté a Cristo. No está refiriendo a eso, ¿no? ¿Cuál era tu estado espiritual? ¿Cómo tú estabas cuando recibiste el Evangelio? ¿Y por qué es necesario que yo recuerde cuál era mi estado inicial? ¿Por qué es necesario? Porque yo tengo que compararlo con mi estado actual. A ver si el estado actual se diferencia del estado inicial. Que si se parece lo mismo, significa que estoy en lo mismo, que entonces estoy muerto todavía. ¿Verdad? No he avanzado nada. De cuando yo recibí, cuando yo recibí era un chismoso, mal hablado, mujeriego, tanta cosa, tú puedes decir. Pero ahora, después de 18 años o de los años que tú tengas, tú puedes decir cuál es mi estado actual. Yo me acuerdo de dónde me sacó Cristo. Acuérdate de dónde te sacó. Y acuérdate cuál fue tu estado actual. Y si tu estado inicial, y si tu estado actual es diferente para bien, entonces eso significa que estás bien. Pero si no es muy diferente, casi no ha cambiado nada, entonces algo está mal. O todo está mal, o no, en verdad, no te has arrepentido. Porque es lo segundo. ¿Qué debo recordar yo? Lo segundo, el arrepentimiento. Yo debo recordarme que soy humano. Eso significa que constantemente yo debo arrepentirme. Necesito de su perdón. Necesito constantemente. Cuando yo olvido esto, entonces yo realmente no me arrepiento. Y cuando el cristiano no se arrepiente, entonces el cristiano se acostumbra a vivir sin arrepentirse, se acostumbra a vivir sin tener remordimiento de lo que hace, ¿sí? Yo no me acostumbro, ¿verdad?, a ir todas las noches a la presencia de Dios, decirle, Señor, perdóname. Tal vez con mi pensamiento, tal vez una palabra, tal vez algo, Señor, perdóname. Y tercero, debo acordarme siempre de la ley de Dios. La ley de Dios que Dios dijo, ¿verdad?, en Deuteronomio, esta ley escríbela, nunca lo olvides. ¿Eso qué quiere decir? Yo siempre debo acordarme de sus mandamientos. Siempre debo acordarme de su voluntad. Siempre debo acordarme de lo que Él me enseñó y ponerlo por obra. De que hay un mandamiento que tienen que cumplir. Si olvidan de cumplir eso, súmale a eso que se olvidan su estado inicial, se olvidan de arrepentirse, se olvidan de cumplir la ley de Dios, nos topamos con cristianos completamente carnales. Cristianos completamente naturales. Cristianos solo de nombre nada más. ¿Sí? Hay unos poquitos de esta iglesia. Y esos pocos, dice, ¿verdad? Ahí vienen las 3 recompensas. Primero, ¿cuál es? Regresemos a Apocalipsis 3. En el 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Subrayen esa palabra, dignas. Hay dignidad en estas personas. Hay dignidad. ¿Qué significa esta palabra digno? ¿Sí? Significa que hacen honor a su nombre. Hacen honor a su nombre. A ver, ¿tú eres cristiano? ¿Haces honor al cristianismo? Estos pocos, dice, son dignos. Cristo les está diciendo, me hacen quedar bien. Estos pocos me conocen. Estos pocos han guardado sus vidas en santidad. Son dignos y andarán conmigo. Imagínense lo que está en la pandilla de Cristo. Allá en el reino de los cielos. Andando con Cristo, ¿no es cierto? Ahí va Cristo, ¿verdad? Y tú vas ahí al lado y el otro más al lado ahí. Así como los 12 discípulos andaban con Cristo de arriba para abajo, así van a andar estos. A todo lado que Cristo va, van a ir ellos también.
Van a andar con Cristo, dice, en vestiduras blancas, Mateo 13:43 y Salmos 104:2. ¿Qué va a pasar con los justos? Brillarán. A ver, cuando habla de vestiduras blancas, ¿de qué está hablando? Está diciendo que te van a dar, ¿verdad?, un vestidito blanco ahí para que tú te pongas el vestidito y va a estar hasta aquí, hasta la rodilla, como hemos visto en la televisión, ¿verdad? Un vestido blanco sin ninguna arruga. Sí, la Biblia habla de la vestidura blanca, pero ¿a qué se refiere la vestidura blanca? Las vestiduras blancas representan pureza, muy bien. Representan un punto para los jóvenes. Representa pureza, representa santidad, pero hay algo más que significa la vestidura blanca, y es el reflejo del Padre en ti. ¿Qué le vestía Adán y Eva cuando estaban en el huerto, antes de pecar? Ellos no tenían ropa. ¿Qué les cubría? Un resplandor de luz, que se compara al resplandor del sol. Eso les cubría, eso les vestía a ellos. No necesitaban ropa ni pieles. La luz de Dios se reflejaba en ellos, la gloria del Padre se reflejaba directamente en ellos. Lo que está diciendo es que volveremos nuevamente a como fue al inicio. ¿Dónde qué? Donde su luz resplandece en nosotros. Esa va a ser tu vestidura. Vas a estar revestido de la gloria de Dios, revestido de su luz. Debe ser un resplandor glorioso. Algo realmente, ¿verdad? Algo realmente que uno solo de admirarlo, uno se queda impresionado. No dice, ¿verdad? No dice Isaías 6, que cuando miró, dice, al Padre, cayó como muerto al suelo. Y temblaba, dice, y todo temblaba, y él temblaba también, como que ya se estaba todo el cuerpo desmembrando. Temblaba, dice, ¿verdad? El resplandor. Lo miró al Padre y cayó como muerto al suelo. Miren ustedes, Salmo 104:2. 104:2. Ahí está hablando de las vestiduras de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué representan las vestiduras blancas? Representan tres cosas. Escuchen bien. Primero, las fiestas del Cordero, las bodas del Cordero. Significa que tú vas a estar ahí. Parte de las fiestas del Cordero, involucrados completamente en las fiestas. No solo invitados, son invitados de honor, son dignos de andar con Cristo. En el pueblo romano, después de una guerra, después de ganar una guerra, se vestían de vestiduras blancas para celebrar. Eso significa victoria, ¿sí? Y cuando Cristo le está diciendo, serán vestidos de vestiduras blancas, le está diciendo, serán más que vencedores, celebrando la victoria del Cordero, celebrando la victoria del Hijo de Dios. Y tercero, también representa lo que ya habíamos dicho, la pureza, la santidad de los hijos de Dios. Otra recompensa, esa es la primera recompensa, ¿no? La segunda recompensa que les dice, sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Y aquí es donde nosotros por lo menos deberíamos prestar mucha atención. Estos pocos, dice, estos poquitos, ¿eso qué significa? Que la gran mayoría, su nombre ya fueron borrados del libro de la vida. Pero estos, dice, estos poquitos, andarán conmigo, dice, ¿verdad? Y no solo ellos, los que se arrepienten también. Por eso dice, sé vigilante, acuérdate, arrepiéntete. Si te arrepientes, ¿verdad? Vienes, nuevamente entras al propósito, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Eso significa que sí, hay muchos que serán borrados. ¿Qué pasa cuando un nombre es borrado del libro de la vida? Cuando los nombres son borrados del libro de la vida, ¿qué nos dice Apocalipsis 21? Todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Eso significa que si te borran tu nombre del libro de la vida, prácticamente lo que te están diciendo es vas a ir a juicio. Y no solo a juicio, sino que vas a ser condenado también. Entonces, Dios me da la salvación, es gratis, es por gracia. Dios no me la quita, Dios no quita. Pero yo sí puedo decirle, Señor, yo no quiero tu salvación. ¿Cuándo? Cuando yo tomo esta actitud, la misma actitud de la iglesia de Sardis.
Puede ser que yo, digamos en mi caso, yo como pastor de la iglesia, pero llega un punto en el que yo dejo de acordarme de todo lo que Dios me ha enseñado y dejo de acordarme de lo que tengo que hacer. Y resulta que empiezo a hacer lo contrario y no quiero arrepentirme. ¿Qué va a pasar? Borrado el libro de la vida. Porque he dejado de ser digno y me convertí en un indigno de andar con Cristo. Miren ustedes. Este es un llamado de atención a la iglesia. Que tu nombre no sea borrado. Vamos a leer algunos versículos de esto. Éxodo 32, 32. Miren. El libro de la vida no aparece recién en el Nuevo Testamento. El libro de la vida ya Moisés hablaba de esto. Y Moisés le está pidiendo a Dios algo realmente insólito. Si no vas a salvar a ese pueblo, le dice Moisés. Miren ustedes el carácter de este pastor. Si no vas a salvar a ese pueblo, mejor bórrame del libro de la vida. ¿Qué estaba diciendo este pastor? El pastor Moisés, uno de los mejores pastores de la Biblia, de los que hay que aprender, que reflejan el carácter de Cristo. Si el pueblo que tú me diste, Señor, no se salva, yo tampoco soy digno de salvar. Miren ustedes. Miren lo que está diciendo Moisés. Si el pueblo que tú me das no se salva, entonces bórrame a mí también del libro de la vida. ¿Cuántos pastores estarán dispuestos a decir eso? Si la gente que tú me diste, Señor, no es salva, yo tampoco voy a entrar al reino de los cielos. Por eso la oración de todo ministro, Señor, que nadie se pierda. Por eso el ministro tiene que estar atento. Ahora, si el ministro se duerme, la iglesia se pierde. Pero este es el ejemplo de un ministro, ¿verdad?, que estaba dispuesto a morir con el pueblo. Que se salven, Señor. Si no se salvan. ¿Se salvó el pueblo? Claro que se salvó. No todos, ¿no? Se salvaron, pero entraron, la nueva generación dice que entró a la tierra prometida, temerosos de Dios. Josué, Caleb, los que le seguían a ellos, temerosos de Jehová, temerosos de hacer su voluntad. Pero se salvaron. ¿Qué nos dice Salmo 69, 28? ¿Quiénes sean borrados? Mire, el salmista David recibe él revelación acerca del libro de la vida. ¿Quiénes dicen no participen con los justos en el libro de la vida, no sean inscritos en el libro de la vida? ¿Quiénes? Los impíos. ¿De quién está hablando el salmista David? Hay tres grupos: justos, los impíos y los pecadores. Estos son los que se mantienen. Estos son los que un día fueron y ahora ya no son más. Y estos son los que nunca fueron, ¿sí? Estos tres grupos. Y el salmista David está hablando de los impíos. Sean borrados, dice, los impíos, que no participen con los justos en el rollo de la vida. ¿Por qué? Porque abandonaron tu palabra, porque abandonaron el temor a Jehová, porque le dieron la espalda, ¿verdad?, a la santidad de Dios. Sean borrados, dice, ¿sí? Está hablando de este grupo de personas. Abandonaron la piedad, se volvieron impíos. Lo contrario de piadosos, impíos. El impío es aquel que un día creyó, un día dijo, sí, Señor, un día lloró en la iglesia, dijo, Señor, el cristiano que dijo, Señor, yo te serviré, yo te amaré, pero resulta que al pasar el tiempo se volvió impío, dejó la piedad. Y ahora, a pesar de que sigue manteniendo su nombre de cristiano, vive indignamente, deshonrando el nombre de Dios, siendo mal ejemplo, haciendo lo que le parece bien, sin el gobierno del Espíritu Santo. Esos, ¿qué va a pasar con ellos? El salmista David le dice, Señor, tales personas sean borrados, que no sean tomados en cuenta con los justos en el rollo de la vida, sino que sean borrados del libro de la vida. Eso nos enseña nuevamente que sí hay nombres que van a estar inscritos, pero que van a ser borrados, ¿sí? Si tú vives de tal manera, entonces que no te quede la duda que tu nombre está inscrito. Y tú debes estar seguro de que cuando Cristo venga, va a sonar la trompeta, tú te vas a ir, ¿verdad? Y que cuando pasen lista, tu nombre va a estar ahí. Pero si hay alguna duda, eso significa que algo no está bien. Si dudas de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, significa, ¿verdad?, que algo no estás haciendo bien. Falta algo. Vigila y acuérdate. ¿Sí?
Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:27. Amén. El que no fue hallado fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 21:27? ¿Te das cuenta, mi hermano? Esa es la segunda recompensa. No serán borrados, se vestirán. Y la tercera recompensa, los nombraré delante de mi Padre, dice, ¿verdad? Los reconoceré, los confesaré delante de mi Padre. En el Apocalipsis 3:5, ¿verdad? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuán seguros estamos de que cuando suene, ¿verdad?, la trompeta y suene el nombre, los nombres y los libros sean abiertos, tu nombre va a estar inscrito en el libro de la vida? ¿Cuán seguros estamos nosotros de que estamos en dignidad, de que somos dignos de andar con Cristo, de que seremos llamados, ¿verdad?, a andar con Él? ¿Cuán seguros? Este mensaje fue escrito para la iglesia, para las iglesias y sobre todo para una iglesia que perdió orientación desde su cabeza hacia el resto de personas. Solo un pequeño grupo se mantuvo sin manchar sus vestiduras, o sea, sin haber despreciado la palabra de Dios. ¿Cuánta dignidad hay en nosotros? ¿Seremos dignos de caminar con Él? Pongámonos de pie, mis hermanos. Bendito y soberano Dios, Rey eterno, Rey de gloria, Rey de majestad, Santo Rey, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre traes a nuestras vidas, Señor, enseñanza. Siempre nos alimentas, Señor, con tu amor, con tu verdad. Pero siempre también llamas la atención, bendito Dios, porque sabes, Padre, conoces nuestros corazones, conoces lo que hay en nosotros, bendito Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Yo te ruego, Padre, que ninguno permanezca, Señor, en un estado de dormitar, en un estado de conformismo, Señor. Oro por tu iglesia, bendito Padre, para que estemos vigilantes, bendito Dios, despiertos, con ojos abiertos, con cielos abiertos, que estemos, bendito Dios, que siempre nos acordemos de dónde tú nos sacaste, cuál era nuestro estado inicial y cuál es nuestro estado ahora. Que nunca nos olvidemos de estar a cuentas contigo, Señor. Y que nunca olvidemos, Padre, que tú vas a venir y vas a llevar a los que son tuyos. Y tú vas a pasar cuenta de todo, bendito Dios. El que tiene los 7 espíritus en su mano y las 7 iglesias en su mano, te dice, yo quiero gobernar sobre tu vida. Él te dice, yo quiero gobernar en tu vida. Deja de hacer lo que tú piensas que está bien y empieza a hacer lo que Él te dice. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.